Que alguien levante el mic y me cuente. Recién veía, pero ahora se cuenta. Bueno, ¿ahora lo ven? Yo no. ¿No? Ups. Veamos qué podría haber pasado. A ver. Bien, ¿ahí pueden verlo? Ahora sí. Perfecto. Bien, bueno, esto que están viendo en pantalla es la filmina que ustedes van a encontrar en la carpeta de Drive, ¿sí? Y que, bueno, también van a encontrar el PDF que acompaña, ¿sí? A la temática de este PowerPoint que lleva por título el mismo nombre, ¿sí? Motivación y liderazgo. Vamos a hablar un poco respecto primero de la motivación. ¿Sí? Ustedes saben que a mí me gusta trabajar bastante con lo que es la etimología, ¿sí? Es decir, de dónde vienen las palabras que utilizamos. Y en este caso particular, ¿sí? Vamos a hablar de dónde viene la palabra motivación, ¿sí? Y qué significa. Como ustedes ven en pantalla, ¿sí? La palabra motivación deriva de motivo, ¿sí? Y motivo, a su vez, deriva del latín, ¿sí? Que es motivus, ¿sí? Y que significa movimiento, nada más y nada menos que movimiento, ¿sí? Motivus también a su vez, como ustedes van a notar, es la base de algunas palabras como motivar, desmotivar, ¿sí? Motivador y desmotivación. Entonces, lo que nosotros podemos inferir es que la motivación está en relación con aquellas cosas que nos mueven, ¿sí? A realizar determinadas conductas. Entonces, ¿sí? Acá cabe un poco preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Específicamente si se trata de la motivación en el trabajo, nosotros podemos decir que la misma implica todo aquello que impulsa al individuo, al sujeto, a la persona, a realizar lo mejor posible su trabajo, ¿sí? Partiendo también de la base que no a todas las personas, ¿sí? De que no a todos nos motiva lo mismo. Pues los trabajadores muchas veces basan su actuación, ¿sí? Sus conductas, en motivaciones o motivadores internos, ¿sí? O motivadores o motivaciones externas. Y vamos a pasar a ver un poco qué es cada una de ellas, ¿sí? Las motivaciones internas o motivadores intrínsecos, como también lo van a encontrar por ahí, dependen del carácter que tenga cada persona, ¿sí? Y provienen de la voluntad interior de cada uno de nosotros. Con una motivación interna nosotros decimos que lo que suele motivar a las personas tiene que ver con valores, ¿sí? Como por ejemplo el bienestar, en la ambición, el orgullo, la responsabilidad, ¿sí? El respeto, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que venga desde la voluntad interna de las personas, ¿sí? Mientras que las motivaciones externas o extrínsecas, ¿sí? Vienen determinadas específicamente por las condiciones del trabajo, ¿sí? Como por ejemplo el salario, el lugar específico y físico, ¿sí? Una función nuestra respecto de los recursos humanos es intentar hacer que las motivaciones internas y externas, ¿sí? Se armonicen entre sí. Esta es una tarea laboral puramente nuestra. Respecto de las teorías de la motivación, ¿sí?
Hay autores que han explicado qué es lo que motiva a las personas desde un enfoque interno, ¿sí? Y hay autores que lo hacen a partir de un enfoque más externo, ¿sí? La primera de las teorías que vamos a abordar acá es la teoría de Maslow, o Maslow, como lo suelen llamar generalmente, y como ustedes también habrán visto en administración y seguramente en marketing. Maslow es psicólogo, ¿sí? Y en 1943, él postuló que el ser humano es un animal deseoso, ¿sí? Y que lo motiva, ¿sí?, al ser humano es básicamente la satisfacción de sus necesidades. ¿Mm? ¿Qué entendemos nosotros por satisfacción? Va a decir Maslow. Bueno, la satisfacción tiene que ver con un gustito, ¿sí? Con ese no sé qué que se experimenta una vez que esa necesidad o ese deseo han sido satisfechos, ¿sí? Por lo tanto, dice Maslow, y acá viene un tip puramente laboral, cuando uno conoce las necesidades puede comprender las motivaciones, ¿sí? Es decir, que cuando uno empieza a mirar la motivación y la desmotivación en el trabajo, el primer lugar donde uno tiene que ir a buscar es en la necesidad que puede estar insatisfecha, ¿sí? Para ayudarnos un poco en esto, Maslow hizo una jerarquía de necesidades, ¿sí?, distribuidas en una pirámide, que es la pirámide que ustedes están viendo acá, ¿sí?, siendo los dos primeros pisos ligados exclusivamente a la supervivencia, mientras que los otros tres, ¿sí?, ya conciernen un poco a lo que es el crecimiento y el desarrollo personal en algún punto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir Maslow? Maslow va a decir, y va a ser muy tajante en esto, ¿sí?, que no podemos saltearnos escalones de esta pirámide, ¿sí? Es decir, que uno no puede pretender, ¿sí?, por ejemplo, sentir, ¿sí?, motivación para alcanzar logros, por ejemplo, que forma parte de este cuarto piso, si primero no ha cubierto los tres anteriores, ¿sí? Es decir, si la fisiología, la seguridad y la afiliación no están cubiertas, dice Maslow, no están satisfechas, es poco probable, ¿sí?, que el individuo sienta motivación para el reconocimiento y la autorrealización, ¿sí? Y en esto él es muy tajante. Yo siempre les pongo el ejemplo a ustedes de que si ustedes con hambre pueden pensar o pueden estudiar, ¿sí? Y la mayoría de ustedes seguramente me va a decir que no. Si con sueño, que forma parte del primer piso, ustedes pueden estudiar. Y seguramente me van a decir que no, ¿sí? ¿Qué dice Maslow? Exactamente que no, porque primero hay que empezar por lo primero, ¿sí? Comer bien, hidratarnos, descansar, tener algún momento recreativo, ¿sí? Después nos vamos a sentir motivados para lo segundo, ¿sí? Un poco de seguridad física, familiar, económica, laboral, ¿sí?, y del entorno. Después nos vamos a sentir motivados si tenemos suerte y ya satisfacimos el primero y el segundo para tener algo de afecto y de intimidad, ¿sí?, con grupos de pertenencia o con parejas, ¿sí? Posteriormente el reconocimiento y por último, dice Maslow, aquel lugar al que no todos aspiran a llegar, ¿sí?, y que tampoco muchos llegan, que tiene que ver con la autorrealización, ¿sí?, con este sentimiento de plenitud, ¿sí?, de creatividad, de éxito, ¿sí?, y de legado en relación a lo que puede dejar, ¿sí?, una vida como impacto en las demás vidas. Esta teoría es de enfoque interno, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es la teoría de los dos factores del señor Herzberg, ¿sí? Herzberg va a decir que la motivación se basa, ¿sí?, en cuestiones y condiciones más que nada externas, ¿sí? Él va a decir que bueno, que el ser humano sí necesita sentirse autorrealizado, que eso lo sabemos, ¿sí?, que también le gusta que lo reconozcan, ¿sí?, y que tenga responsabilidades mayores cada año, en cada momento de la empresa, ¿sí? Pero lo que lo motiva, va a decir Herzberg, aparte de todo esto, van a ser los factores económicos, por un lado, ¿sí?, sueldos, salarios, prestaciones, las condiciones laborales, es decir, la iluminación adecuada, la temperatura adecuada, un entorno físico seguro, ¿sí?, privilegios según la antigüedad
oportunidades para convivir con los compañeros de trabajo, títulos de los puestos, ¿sí? Esto va a decir Herzberg que es lo que motiva, ¿sí? Y que en todo caso, si estos dos factores se unen, ¿sí? El ser humano encuentra lo que es un trabajo estimulante, va a decir él, ¿sí? Y esto consiste en poder manifestar su propia personalidad en el trabajo y desarrollarse también plenamente en el mismo, ¿sí? Después de eso ustedes van a encontrar también la teoría, que acá lo mencionamos, pero que ustedes tienen que ir a profundizar lectura, de MacGregor, ¿sí? De las X y las Y. La teoría de las X y las Y de MacGregor se postula en su libro El lado humano de las organizaciones, aproximadamente en 1960, ¿sí? Y lo que dice MacGregor es que básicamente lo que motiva o desmotiva a los empleados, ¿sí? Es la mirada y la visión que tiene el directivo sobre ellos, ¿sí? Y en este punto, dice MacGregor, hay dos posiciones, la posición de la X y la posición de la Y, ¿sí? La posición de la Y, dice MacGregor, ya no es muy rentable, ¿sí? Ya no funciona mucho, no hay que meterle tantas porras, ¿sí? Porque tampoco da resultado. La teoría de la sí tiene la postulación de que los directivos piensan, ¿sí? Que el ser humano es un perezoso, ¿sí? Por lo tanto que los empleados son bastante perezosos y que por lo tanto la función del liderazgo allí sería que el jefe los tenga bastante cortos, ¿sí? Y eso básicamente, según MacGregor, en el lado de la sí, sería lo que motivaría, ¿sí? Mientras que el lado de las X postula todo lo contrario, ¿sí? Entonces dice MacGregor, lo importante es seguir trabajando y echándole muchas porras a la teoría de las X, ¿sí? ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad el principio básico sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, todos trabajamos mejor si la organización, nuestros jefes, nuestros compañeros nos valoran, nos reconocen y nos motivan, ¿sí? Pero actualmente nosotros podemos llegar a clasificar a la motivación en tres niveles. Los niveles motivacionales más elementales, salario, turnos, lugar de trabajo, ¿sí? Las razones personales, es decir, el acceso a la información y a la formación, ¿sí? Trabajar de acuerdo a lo que uno desea, las posibilidades del desarrollo de carrera, ¿sí? Y las necesidades trascendentales, ¿sí? Que van un poco en el mismo sentido que la autorrealización de Maslow. Las trascendentales son de un orden superior, ¿sí? En ellos se incluyen el bien público que nosotros podamos producir con nuestro trabajo a la sociedad. Ahora bien, el concepto de la motivación, ¿sí? Está sumamente ligado a otro concepto en las organizaciones, ¿sí? Que ya lo demostraba MacGregor con la teoría de las X y las Y, que es el concepto de liderazgo, ¿sí? La motivación de las personas que comprenden los equipos también es tarea de un líder, ¿sí? Entonces, motivación y liderazgo se influyen recíprocamente. Es decir, que la motivación en algún punto puede influir la forma y capacidad de liderazgo, ¿sí? Y que el liderazgo también puede influir en la motivación de las personas. Y esto ocurre no solamente en el ámbito empresarial, sino en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces nos vamos a ocupar a partir de este momento, ¿sí? Del siguiente tema, que es el liderazgo. Y lo que yo suelo hacer cuando llegamos a esta parte, ¿sí? Es presentarles la siguiente filminita, ¿sí? Que tienen en este momento ustedes en pantalla, ¿sí? Les voy a pedir que nos tomemos un segundo, un minutito para mirarla, ¿sí? Y después, quiero que me cuenten un poco para ustedes qué es un líder, ¿sí? Pero eso va a pasar cuando haya pasado el minuto y yo les deje de presentar por un ratito para que podamos comentar un poco, ¿sí? Mírenla fijamente, ¿sí? Y traten de ir respondiendo por el chat, ¿sí? ¿Qué es un líder para ustedes?
en relación también a lo que ven, obviamente. Bien, ¿pudieron ver algo? ¿Qué me cuentan? ¿Qué es para ustedes un líder? Profe, cuando trabajaba en el call center, trabajaba mucho con el liderazgo. Para mí, a lo mejor estoy equivocado de la opinión que le voy a dar o la definición. El líder es el que ayuda al equipo a triunfar, no es el que da órdenes. Porque ponerle muchas veces, yo tenía una imagen donde el jefe estaba con un látigo castigándolo a los empleados y al líder con una soga ayudándolo a progresar y a triunfar. Esa es el lema que usábamos en el call center siempre. Bien, bueno. A ver, voy a ir viendo qué dice la gente por acá. El que tiene el talento y la capacidad para guiar, dice Gaby. ¿Alguien que guía a un grupo en la búsqueda de un objetivo? Se pregunta Juliana. Mari dice, es un guía que tiene más preparación y herramientas para guiarnos a lograr un objetivo o enseñarnos. Gabriela dice, a quien otras personas siguen. Gaby Machado dice, el que sabe motivar para que el resto cumpla. Flavia dice, líder, una persona que trabaja y ayuda a los demás, están codo a codo juntos, ¿sí? Male dice, el que sabe dirigir y asignar tareas. Bueno, ¿alguien más? Conserven sus respuestas, ¿sí? Porque lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿sí? Son las diferentes respuestas que se han dado a la pregunta ¿por qué es un líder? ¿Sí? Nati dice, el que tiene la capacidad de organizar a un grupo motivando a concretar objetivos. Bien, bueno, consérvenlas, ¿sí? Todas muy interesantes. Conserven sus respuestas, porque a partir de lo que vamos a ver a continuación, ustedes van a ver que ustedes se están adhiriendo de alguna manera, consciente o inconscientemente, a algunas de las teorías que explican qué es el liderazgo, ¿sí? Es decir, que cuando veamos las 4 que vamos a ver acá, ustedes van a poder reconocerse en ellas, ¿sí? O en todo caso, empezar a pensar el liderazgo desde otro lugar, ¿sí? Y de alguna manera hackear un poco los patrones mentales de representaciones que tenemos en relación a qué es, ¿sí? Un líder. Vamos a trabajar entonces específicamente lo que nosotros conocemos como las teorías. ¿Qué es un líder? Bueno, la pregunta por el líder es una pregunta que ha encontrado a lo largo de la historia distintas respuestas, ¿sí? Y estas respuestas se han formulado como teorías del liderazgo. Las más famosas, ¿sí? Son estas 6, de las cuales acá en clase vemos 4, ¿sí? Y a ustedes les quedan 2 para leer. Son la teoría de los rasgos, ¿sí? Que es la más antigua, la teoría de la conducta, la teoría de las contingencias, la teoría situacional, la teoría transaccional y la que a mí más me gusta y a la que personalmente más adhiero, las teorías relacionales o transformacionales del liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que proponen cada una de ellas? ¿Sí? La teoría de los rasgos es la más antigua y la propuesta de la teoría de los rasgos es básicamente que líder se nace. ¿Sí?
para los teóricos de la teoría de los rasgos, ¿sí? Habría ciertos componentes en las personalidades de los líderes, ¿sí? Que son heredados al estilo de la sangre azul, ¿sí? Algo que se trae, ¿sí? Una cuestión como bien también genética y darwiniana, algo que se trae, que ya viene, ¿sí? En el individuo y que el individuo explota, ¿sí? En algún momento de su vida, ¿sí? Es decir, que para la teoría de los rasgos, líder se nace, ¿sí? Líder es nato y líder no se hace, ¿sí? No es posible hacerse. Ustedes van a encontrar también que para la teoría de los rasgos existe un decálogo de características, ¿sí? De los líderes, ¿sí? Con los cuales los líderes nacen. Entre lo que ustedes van a encontrar muchas veces el carisma, los dotes comunicativos, ¿sí? La mirada optimista, la empatía, ¿sí? Entre otras cuestiones. Distinto es el postulado de la teoría de la conducta, ¿sí? La teoría de la conducta por allá por 1930, 45, 50, ¿sí? Nace de la Armada estadounidense, lugar donde vastas investigaciones se realizan, entre ellas seguramente también la del liderazgo, ¿sí? La teoría de la conducta viene a plantear una revolución respecto de lo que veníamos diciendo con la teoría de los rasgos, porque a partir de que existe esta teoría, ¿sí? Nosotros podemos empezar a pensar que el líder también se puede hacer, ¿sí? Es decir, que no es necesario que el líder se nazca. ¿Por qué? Porque dicen los chicos de la teoría de la conducta que el líder se hace. ¿Y cómo se hace el líder? ¿Sí? En base al aprendizaje de conductas, ¿sí? Porque lo que puede convertir a alguien en líder para ellos es una conducta, ¿sí? Que el líder, ¿sí? Que quien va a encarnar al líder tiene, ¿sí? Puede ejecutar y ha desarrollado, ¿sí? Frente a los demás que no la tendrían, no podrían o no la habrían desarrollado, ¿sí? Es decir, que para los teóricos de la teoría de la conducta no es necesario nacer líder, sino que se puede entrenar, se puede practicar, se puede aprender, ¿sí? Como toda conducta, se puede también desaprender. Diferente es la teoría de las situaciones, ¿sí? La teoría situacional. Para la teoría situacional, alguien puede convertirse en líder en relación a cómo se desenvuelve en determinadas situaciones, ¿sí? Así de sencillo. Hay situaciones que despiertan en las personas, ¿sí? Habilidades de liderazgo. Y depende de cómo se resuelva, ¿sí? De cómo esa persona lo resuelva, puede terminar, ¿sí? Automáticamente en ese rol. Mientras que la teoría relacional o transformacional del liderazgo, ¿sí? Que es la que vamos a ver particularmente a partir de la actualidad, ¿sí? Que es uno de los enfoques que a mí más me gusta, ¿sí? Y al que personalmente más adhiero, postula que el líder, ¿sí? Es aquella persona mediante la cual, ¿sí? Los demás miembros del equipo pueden encontrar la posibilidad, ¿sí? De el desarrollo de potenciales, ¿sí? Ocultos o latentes en ellos, gracias a la contención, ¿sí? Y a las habilidades blandas que el líder puede desarrollar, ¿sí? Lo cual nos diría que gracias a la relación que el líder establece con su equipo, ¿sí? Se permite que la persona del líder impacte positivamente en el desarrollo de potencialidades y habilidades de su equipo, transformando la vida de las personas que componen ese equipo, ¿sí? Estas habilidades que el líder debe tener son habilidades en relación a la confianza, ¿sí? A la tolerancia al error, a la buena comunicación, ¿sí? A la predisposición y a la vocación de servicio, ¿sí? A la motivación, a la mirada orientada a objetivos, ¿sí? Es decir, que el lugar del líder, ¿sí? Siempre va a ser un lugar al servicio del otro, para el desarrollo del otro, ¿sí? Y para el despliegue del otro,
lo cual va a nacer, ¿sí?, de la relación que se entable. Y en este sentido nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es el liderazgo en la actualidad a partir de la perspectiva de John Colvin Maxwell, ¿sí? John Colvin Maxwell es escritor, ¿sí?, pero también es comerciante y también es conferencista, ¿sí?, y también es pastor. Es estadounidense, por supuesto, y ha escrito más de 80 libros en relación a la temática del liderazgo, ¿sí?, muchos de ellos ya bestseller, entre los cuales vamos a encontrar las 21 leyes irrefutables del liderazgo, ¿sí?, y el que vamos a trabajar acá, que son las 21 cualidades indispensables de un líder. Conviértase en la persona que los demás querrán seguir, ¿sí?, que es este que ustedes tienen ahí en pantallita, ¿sí?, cuyos colores son verde, marrón, negro, ¿sí?, y un poco de doradito. ¿Qué es lo que propone Maxwell, ¿sí?, en relación al liderazgo y adhiriendo un poco también a lo que es esta perspectiva transformacional? ¿Sí? Acá está Maxwell, acá se los presento. Seguramente lo habrán visto por ahí, en alguna imagen, en algún reel, en alguna fotito, ¿sí? Maxwell lo que nos va a decir es que el liderazgo no se trata de títulos, ¿sí? Es decir, que pocas veces el liderazgo coincide con una maestría, con una licenciatura o con un doctorado, ¿sí? No se trata de posiciones en el organigrama, ¿sí? Es decir, que pocas veces el liderazgo también coincide con el jefe, ¿sí?, o con el gerente, ni de diagramas de flujo, ¿sí?, sino que se trata, dice Maxwell, de una vida que puede influir sobre otra. Por supuesto que, ¿sí?, a los fines positivos, ¿sí? Maxwell va a ser muy específico, ¿sí?, respecto de los procesos de liderazgo en otras personas, ¿sí? Y lo que va a postular es que si uno pretende, ¿sí?, ejercer procesos de liderazgo, facilitar procesos de liderazgo en otras personas o en equipos, ¿sí?, la primera persona que hay que liderar es a uno mismo, ¿sí? Eso es lo que va a decir Maxwell. Y en este sentido, ¿sí?, vamos a hablar un poco de cuáles son las 21 cualidades que se supone que deberíamos tener, ¿sí?, para que los demás nos sigan. Ustedes están viendo ahí en esa ruedita estas 21 cualidades que postula Maxwell, ¿sí?, comenzando por el carácter, ¿sí?, que ya vamos a volver respecto de esto, el carisma, ¿sí?, el compromiso, dice Maxwell. Los líderes son totalmente comunicativos y comprometidos con su trabajo, ¿sí? Son personas con mucha capacidad y valentía, con bastante discernimiento, ¿sí? Son bastante generosos y concentrados siempre en la tarea, suelen tener la iniciativa, saben escuchar, ¿sí?, que no es lo mismo que oír, eh, saben expresar pasión, ¿sí?, saben demostrar pasión. Maxwell dice que cuando un líder se expresa con pasión, lo único que puede llegar a obtener de su público es pasión, ¿sí? Actitud positiva, resolución de problemas, capacidad para las relaciones, ¿sí?, mucha responsabilidad y seguridad, a la vez que autodisciplina y vocación de servicio, ¿sí? También un líder es un visionario en algún punto, dice Maxwell, ¿sí? Y hay una característica más que yo siempre lo dejo para lo último, ¿sí?, porque me interesa primero recalcar una cuestión respecto de esta primera cualidad, que no es azarosamente la primera, ¿sí?, porque lo que Maxwell dice respecto del carácter es que al carácter hay que cultivarlo, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos cultivar el carácter? La inteligencia emocional me parece que es parte de cultivar el carácter. Bueno, ¿quién da más? ¿Alguien da más? La paciencia, el aprender a trabajar
en equipo, porque muchas veces no puedes pretender de una persona lo que vos podés dar y a lo mejor ahí empiezan los conflictos. Bueno, bien. ¿A alguien se le ocurre cómo más podemos cultivar nuestros hermosos caracteres? Tengo una compañera en el trabajo que no es, yo trabajo en el archivo de un hospital público. Y tenemos encargados, o sea, tenemos nuestro jefe de servicio y tenemos encargados también de cada sector. El encargado del archivo es otro, pero la líder es ella para mí. Porque ella es la que se encarga indirectamente de moderar las discusiones, de, no sé, de como de ir fijándose qué le sucede a cada uno, cómo mejorar, o haciendo chistes o mediante la buena onda indicarle algo a otro de cómo lo tiene que hacer. Para mí es como la gran moderadora sin que nadie la haya elegido como encargada. Bien, ahora vamos a hablar de eso también, porque eso es muy frecuente y eso tiene que ver con lo implícito, ¿sí? Y con la rotabilidad de los roles. Pero ya vamos a hablar de eso. Em, pero sí, eso es muy frecuente, eso sucede, ¿sí? Por eso justamente Maxwell lo que dice es que no se trata de mucho de posiciones en el organigrama, ¿sí? Se trata más bien de una vida que influye sobre las otras y generalmente de manera positiva, ¿sí? Y que tiene una suerte de cualidades, que son las cualidades que estábamos mencionando recién y que vos también nombraste de esta persona, ¿sí? El uso del humor, el uso de la habilidad, ¿sí? Para, bueno, hablar las cosas que nadie puede hablar demasiado, ¿sí? Las habilidades comunicacionales e interpersonales, ¿sí? Que forman parte de los líderes, dice, o al menos, ¿sí? Quienes aspiran, ¿sí? A ocupar estos lugares, dice Maxwell, deberían poder empezar sabiendo que tienen que tener estas 21 cualidades, si quieren que los demás los sigan, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Maxwell respecto de cultivar nuestro carácter? Bueno, respecto de cultivar nuestro carácter, hay algunas cosas que son súper interesantes, ¿sí? En la lectura de Maxwell, ¿sí? Y que a mí me gusta trabajar una de esas cuestiones con una frase, ¿sí? Que es una frase de una serie, que seguramente quizás algunos de ustedes la habrán visto, ¿sí? Es una serie que hasta hace un tiempo estaba en HBO porque es de HBO, ¿sí? Se llama Westworld, con Evan Rachel Wood, ¿sí? Y Anthony Hopkins, ¿sí? Y es una frase que dice algo así como que la evolución forjó absolutamente toda la vida consciente de este planeta utilizando solo una herramienta, ¿sí? Y esa herramienta es el error. En este sentido, Maxwell dice, ¿sí? Que lo que hay que enaltecer, ¿sí? Y lo que hay que agradecer, ¿sí? Y lo que en algún punto nos ha traído hasta acá como seres humanos y seres conscientes es el error, ¿sí? Somos el resultado de miles de miles de miles de fallos de la naturaleza, ¿sí? Y por eso estamos, ¿sí? Y gracias a eso estamos acá, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones, dice Maxwell, para cultivar el carácter es aceptar que podemos pifiar, ¿sí? Y que está maravilloso pifiar, ¿sí? Sentirse relajados respecto de eso, ¿sí?
porque pifiar es la única manera, ¿sí? Y es el único acceso posible, ¿sí? A poder hacer las cosas de una manera mejor, ¿sí? Que no sé si decirlos en términos de correcta, pero sí mejor. Y otra de las cuestiones que dice Maxwell que tenemos que hacer para cultivar el carácter es encontrar, ¿sí? Aquellos patrones repetitivos nocivos, ¿sí? Con los que generalmente siempre respondemos y que no nos sirven para nada, ¿sí? Pero que de todos modos siempre los utilizamos, y romper el círculo, ¿sí? Dice Maxwell, rompa el círculo, empiece a hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Y otra de las cuestiones que él dice que tenemos que hacer para cultivar el carácter es encontrar aquello, ¿sí? En lo cual uno es bueno y meterle pilas a eso, ¿sí? Si uno mira, dice Maxwell, atentamente hacia uno mismo, hay algo en lo que seguro, ¿sí? Seguro es bueno. Muchas veces eso está enterrado bajo algunas capas, ¿sí? Y hay que desempolvarlo, pero eso está. Y a eso, dice Maxwell, es a lo que uno tiene que apuntar, ¿sí? Romper aquellas maneras que no nos sirven para nada de responder, ¿sí? Y favorecer, ¿sí? Y agradecer la presencia del error como un elemento evolutivo, ¿sí? En la vida y en las conciencias de las personas. Y por supuesto, ¿sí? Una de las cualidades que yo siempre trato de inspirar, al menos desde este espacio, y que por eso también muchas veces lo dejo para lo último, es que apoyándonos también en esta perspectiva del error, dice Maxwell, nunca dejen de aprender, ¿sí? Un líder es alguien que siempre está aprendiendo, ¿sí? Nunca hay que dejar de aprender. Siempre vamos a tener un vacío, ¿sí? Que es el vacío que por suerte es un espacio, ¿sí? En el que por suerte, bueno, va a haber cosas que no sepamos, ¿sí? Pero que eso no significa que, dice Maxwell, uno no las pueda potenciar o que uno no las pueda aprender, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo vamos hasta acá?